Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de epístolas de Pablo. En esta clase vamos a estar viendo la epístola a los romanos y a los gálatas. Y bueno, hay mucho que aprender y mucho que decir al respecto. Mi nombre es Javier Méndez y yo voy a ser su maestro asesor en estas clases. De verdad que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes una explicación y una clase acerca de estas epístolas que son en su mayoría muy importantes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar estas clases, vamos a iniciar hablando acerca del contexto histórico, por así decirlo, de Roma y de Galacia, pero muy por encima, porque en sus lecciones que van a estar viendo, que van a estar teniendo, van a ver ustedes a más profundidad cuál era la situación real de estas ciudades. En lo que yo quiero enfocarme es precisamente en el contenido de las epístolas, pero es bueno también que nosotros sepamos un poco acerca de las cosas el contexto que hay en cada una de las epístolas, ¿sí? Cuando hablamos acerca de las epístolas de Pablo, algunos piensan que Romanos es una de las epístolas más importantes o es la epístola más importante que escribió el apóstol Pablo. De las tres epístolas que se le atribuyen a Pablo, en la epístola a los Romanos se cree que es la más influyente, más importante y la que ha tocado más vidas en cuestión de los teólogos. Los teólogos están de acuerdo que Romanos bien podría haber sido el Evangelio de Pablo. Y es que en Romanos nosotros encontramos una gran diversidad de temas, pero con un tema central hablando acerca de la justicia que es por la fe. Y Pablo en la epístola a los Romanos deja en claro la culpabilidad del hombre, su necesidad de salvación, y también deja en claro que solamente Jesús es la persona que puede salvar y satisfacer esta necesidad de salvación. Entonces, cuando hablamos acerca de los romanos, para muchas personas estamos hablando de la epístola más importante y más influyente del apóstol Pablo en ese tiempo y en este tiempo también, ¿no? Algunas personas también consideran que este es el evangelio, perdón, este es el contenido más extenso que escribió el apóstol Pablo, y tiene una explicación más larga y más completa de cómo es el evangelio, y no solamente cómo es el evangelio, sino también cómo se tiene que vivir el evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo inicia su salutación diciendo cómo es, saludándolos, diciéndoles, dejando en claro ciertas cosas, como que él es el autor de la carta, dando una explicación acerca de algunas cosas que son importantes, pero también inmediatamente inicia en el capítulo 1 hablando acerca de la salvación, ¿no? Y precisamente es en el capítulo 1 donde encontramos el capítulo 1, versículo 17, donde iniciaron varias cosas que son importantes en la historia cristiana, como la reforma, ¿sí? En este movimiento de la reforma, pues estaba principalmente, si ustedes han llevado la clase de historia de la iglesia, el movimiento de la reforma fue iniciado por Martín Lutero, y bueno, en ese tiempo en el que Martín Lutero se levanta contra la iglesia católica, bueno, la iglesia católica lo que estaba haciendo era tratar de buscar la justificación delante de Dios por medio de indulgencias, y eso fue lo que una de las cosas que más pegó, ¿no?, en el corazón de Martín Lutero cuando vio esta parte de la escritura en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en ese tiempo en el que Martín Lutero estaba
viendo esta situación de las iglesias o de la iglesia católica, porque antes era la iglesia católica, la iglesia universal, no había iglesia cristiana, por así decirlo, la separación, sino que estaban, por así decirlo, caminando y la iglesia estaba desviada, y la iglesia trataba de buscar o hacerles entender y enseñaba que la única forma en que uno podía obtener la salvación, o que si su familiar murió perdido, la única forma de obtener la salvación de su familiar o su salvación personal era a través de indulgencias. Estas indulgencias eran emitidas por el Papa, firmadas por el Papa, para que la persona, si moría, fuese al cielo, pasara del infierno al cielo o del purgatorio al cielo, donde estuviera. Se podría ganar la salvación a través de comprar una indulgencia, de tener un dinero y comprar, por así decirlo, tu salvación. Ahora, esto Martín Lutero lo vio, y cuando lee este versículo de la Biblia que dice, mas el justo por la fe vivirá, le cae la revelación de parte de Dios y entiende que la justicia de Dios se recibe por medio de la fe. ¿Sí? La justicia de Dios no se puede comprar o no se puede hacer algo para ganar esa justicia. No se puede lograr hacer ciertas cosas, incluso no se puede hacer buenas obras para ganar la justicia. No se puede comprar con dinero, no se puede conseguir con buenas obras. Y Martín Lutero en ese momento recibe esta revelación, ¿no? ¿Y qué es lo importante? No estoy hablando de Martín Lutero, sino estoy hablando acerca del valor y el poder de salvación que Dios puso en las palabras de Pablo en esta epístola. Es importante porque hemos leído mucho acerca de Romanos y en ocasiones nos topamos con estos versículos que realmente tienen un impacto muy fuerte en nuestra vida. Bueno, continuando con esto, quisiera hablarles un poco acerca de Roma. Roma era una ciudad conocida por su tamaño, ¿sí? Roma era una ciudad muy poblada en ese tiempo y había aproximadamente más de 1 millón de habitantes. Y si nos transportamos a la historia, pues obviamente si había muchos habitantes, significa que también había diversas clases de pecado. También era famosa por sus edificios, ¿sí? Y también pues ahí encontrábamos el Coliseo, ¿sí? El Coliseo que fue terminado en el año 80 después de Cristo. El Coliseo romano pues era donde los gladiadores entraban para luchar y pelear, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Roma, ahí van a estar todavía los restos del Coliseo, ¿no? Va a haber ese lugar que también era muy importante en ese tiempo, ¿sí? También Roma era famosa como la capital y símbolo del Imperio Romano, ¿sí? Pero también Roma era famosa por su gobierno y también tenía un defecto Roma, ¿no? Que era famosa también por su pecado. Incluso fue en este tiempo en el que, bueno, posteriormente, aproximadamente en el año 90 después de Cristo, cuando Juan escribe la revelación, el Apocalipsis, Juan habla de Roma como una ciudad perversa, ¿no? La madre de todas las rameras. ¿Y por qué él lo escribe en el contexto histórico y también en el contexto, por así decirlo, futurista de las cosas que van a sobrevenir después? Pero también estaba viendo la situación en ese momento de Roma, y es precisamente porque Roma era una ciudad de pecado. Y sabemos que donde hay un punto central o donde hay diversidad de culturas, como era Roma, porque en Roma no solamente vivían romanos, si era una ciudad grande y era la capital del Imperio Romano, que era el imperio más fuerte en ese tiempo, significa que había muchas personas y muchas personas también tenían sus diversas formas de pecar. Si venían de los persas, si venían de los griegos, si venían de diversos lugares, cada uno traía diferentes formas de pensamiento y obviamente pues traían también sus diversas formas de cometer pecado.
¿sí? Roma era muy famosa en este aspecto, ¿sí? Pero por otra parte, tenemos al escritor de Romanos. Sí, quiero hablarles acerca del escritor. Ya voy a dejar un poco a Roma. Sí, el escritor de Romanos, pues conocemos que fue Pablo. Sí, y bueno, ¿quién fue Pablo? ¿No? ¿Qué persona fue Pablo? Si nosotros examinamos la Biblia, a la vida de Pablo, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Pablo era una persona que al inicio fue un perseguidor de los cristianos. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Cuando Pablo aparece en escena en la Biblia, pues no aparece como el hombre de Dios que conocemos, sino más bien aparece como Saulo, como el perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Sí? Él mismo iba por los cristianos, los sacaba de sus casas y les daba una reprensión, consentía con que a los cristianos se les maltratara y recibieran un castigo, ¿no? Pablo no era una persona común y corriente, ¿sí? Pablo no era una persona sin estudios, no era una persona, no era un flojo, Pablo no era una persona normal, por así decirlo. Pablo era una persona muy preparada. Estaba en el Sanedrín, y Pablo estaba dedicado a las cosas de los judíos, de la religión judía. Y si nosotros observamos en la epístola a los Gálatas, es en la epístola a los Gálatas, permítanme, no quiero confundirme, voy a revisar. Perdón, en la epístola a los Filipenses, Pablo escribe precisamente algunas de sus cosas y características que él tenía como israelí, ¿sí? Y cada una de esas cosas que Pablo tenía o que él mismo describe en esta epístola a los Filipenses, no estoy hablando de Filipenses, lo explica diciendo: yo soy judío y si alguien se cree más judío que yo, a ver, les voy a dar la lista de las cosas por las cuales yo, siendo un judío, nadie me tiene que decir a mí que tiene que confiar en la carne, ¿no? O sea, había personas que decían: no, pues yo soy judío, y se sentían o se sublevaban, o por ser simplemente judíos muchas veces querían aparentar o ser más, ¿no? Pablo escribe que no tienen que confiar en la carne, que fue circuncidado al octavo día, que fue hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, era fariseo, perseguidor de la iglesia, y en muchas cosas también él era irreprensible, ¿sí? Pero cuando conoce el evangelio, religioso, este judío de hueso colorado, por así decirlo, lo que pasa es de que de pasar a ser el perseguidor más férreo en contra del cristianismo, llega a ser el hombre de Dios más usado en ese tiempo. Ese perseguidor fue transformado por Dios y escribió esta epístola, este escrito de Romanos, que Dios ha usado a lo largo de los años para transformar la vida de miles de personas. Ese es el escritor de Romanos. Y bueno, cuando hablamos acerca del escritor de Romanos, estamos hablando de este Pablo que Dios usó para darnos claridad en muchas cosas y de muchas maneras de cómo es el Evangelio. Sí. Entendemos que él fue el escritor de Romanos porque él empieza el escrito diciendo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sí? No dice el escrito, no dice el superapóstol Pablo, ¿no? Como muchos apóstoles quieren ser hoy en día y quieren figurar entre las filas, ¿no? El apóstol fulanito, el apóstol, no sé, el apóstol Javier, ¿no? O el apóstol aquel. Y todos quieren figurar y quieren poner el ministerio como si fuera su carta de presentación, ¿no? Y no, Pablo lo que hace es contrario, ¿no? Dice: Pablo,
apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿no? Pero dice primero, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Llamado a ser apóstol. Ahora, esta palabra que con el que él mismo se describe es la palabra siervo. Y cuando hablamos acerca de siervo, estamos hablando acerca de la palabra griega doulos. Esta palabra griega expresa un esclavo, ¿sí? No es un simple servidor que tiene un salario de 8 a 5, que tiene vacaciones o que tiene prestaciones. No estamos hablando de un trabajador de gobierno, no estamos hablando de alguien con seguro social, estamos hablando de un siervo, de un esclavo. Y él mismo se describe así: yo soy Pablo, siervo, yo soy Pablo, un doulos, un esclavo por amor a Jesucristo. Él es el escritor de los Romanos, ¿sí? Llamado a ser apóstol, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos acerca del apostolado, también es interesante ver cómo Cristo, cómo nuestro Señor llamó a 12 personas, y Pablo no fue de esos primeros 12. Algunos piensan que Jesús y Pablo llegaron a conocerse, ¿no? Entre los viajes, pues mucha gente conocía a Jesús, obviamente a lo mejor posiblemente llegó a conocer a Pablo, Pablo llegó a conocer a Jesús, no lo sabemos personalmente, a lo mejor lo escuchó, no lo sé, ¿no? Jesús era muy famoso en ese tiempo, pero Pablo no fue escogido entre los primeros 12. Jesús escogió 12, uno lo traicionó y se colgó, murió. Pero para que se completasen los 12, para que la dispensación del Nuevo Testamento estuviese completa, posiblemente los apóstoles eligieron a otro, ¿no? Para ser sucesor de Judas, pero no se figura mucho en los evangelios, bueno, no se figura mucho en el libro de los Hechos, y él no escribe absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, cuando vemos en el mismo libro de los Hechos, Dios llama a un personaje para ser su apóstol. Y es precisamente la diferencia entre el verdadero apóstol y el falso apóstol, es que Jesús mismo se le presenta para un llamado específico, ¿sí? Ser apóstol no significaba ser el mayor y el más excelso y reconocido por todas las personas. Ser apóstol significaba ser el siervo más pequeño, el que iba a servir, el que iba a estar al frente de la batalla y posiblemente iba a recibir algún tipo de persecución por causa del evangelio. El apóstol llevaba un mensaje no a los lugares fáciles, sino llevaba un mensaje a los lugares donde pocas veces había llegado el evangelio. Ahora, cuando hablamos acerca del autor, pues tenemos muchísimo que hablar, porque Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, Pablo no fue a los judíos a predicar. Pablo fue a los gentiles a predicar. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios lo mandó fuera para predicar el evangelio, ¿sí? Y si nosotros vemos y observamos, Pablo precisamente es el apóstol a los gentiles y nos da un gran contenido de cómo se debe vivir el evangelio, precisamente a los gentiles, ¿no? Entonces, esa es parte de la vida de Pablo y yo creo que vamos a seguir avanzando. Romanos fue escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo, ¿sí? En el año 57 después de Cristo, ¿sí? Y también Pablo en este escrito muestra preocupación por la relación entre los gentiles y los judíos. En esta epístola, Pablo les recuerda cuánto es el amor de Dios hacia ellos y que todos deben ser llamados a ser santos. Ahora, el propósito de Romanos, vamos a examinar esto, el propósito de Romanos, ¿sí? Pablo les escribió a los romanos por 3 razones. En el capítulo 1 vienen estas cosas, ¿sí? Capítulo 1, versículo 11 dice:
para impartir un don espiritual que fortaleciera a los creyentes, ¿sí? Para comunicarles un don espiritual, para que, no sé, quizá a través de la imposición de manos, Dios les diera un don espiritual, o una enseñanza, o una predicación, o algo que el apóstol Pablo pudiese impartir, o posiblemente iba a apartar a algunos para el ministerio como apóstol, no lo sabemos muy bien, pero el propósito de Pablo era impartirles un don espiritual para que los creyentes se fortalecieran, ¿sí? El segundo propósito era preparar el camino para que los creyentes romanos apoyaran su futuro ministerio en España. Esto lo vemos en el capítulo 15, versículo 23. Pablo, ustedes saben que trabajaba, pero no solamente trabajaba, sino que también escribía algunas cartas agradeciendo por el apoyo financiero que daban algunas iglesias para para que se pudiera compartir el evangelio. Y también para mejorar la relación entre judíos y gentiles respecto a la salvación, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a estar viendo en la siguiente clase, la siguiente semana, ¿sí? Ahora, en el libro de los Gálatas no hay mucho que hablar precisamente, ya vamos a terminar, pero Pablo escribió también el libro de los Gálatas, que también es muy importante hablando acerca de la justicia de Dios. Y Pablo escribe acerca de los Gálatas aproximadamente en el año 49 después de Cristo, ¿sí? Bueno, aquí dice, Pablo escribió Gálatas a las iglesias de la provincia de Galacia. Él fue al sur de Galacia en su primer viaje misionero. Aproximadamente en el año 49 después de Cristo, esto fue justo antes del gran concilio de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Muy bien. Realmente Pablo era un hombre de Dios, ¿sí? Y también Gálatas es una fuerte defensa de la justificación que es por la fe. No sé si nos vaya a dar mucho tiempo a hablar acerca de Gálatas, pero quisiera hablarles algo muy general acerca del libro de los Gálatas. Al menos cuando hablamos acerca del libro de los Gálatas, encontramos que, por así decirlo, el movimiento judaizante estaba tratando de influenciar a los creyentes en ese tiempo para que creyeran en el evangelio, pero siguieran viviendo conforme las costumbres y tradiciones judías. Y no solamente eso, sino que también tenían que guardar la ley. Entonces, cuando hablamos acerca del libro de Romanos y de Gálatas, es como una explicación acerca de la justicia que es por la fe, ¿sí? El libro de los Gálatas nos muestra cómo Pablo les advierte a los ciudadanos de Galacia, o sea, a los gentiles, que tenían que cuidarse de aquellos que predicaban un evangelio diferente, aquellos que se enfocaban en decir, bueno, si eres cristiano, si somos salvos por la fe, pero también necesitamos seguir con ciertas cosas para ser aceptados por Dios, como era la circuncisión, como posiblemente era guardar el sábado, cosas que muchas veces le añadían carga a los mismos gentiles para decirles, bueno, el evangelio es así, pero le falta esto, ¿sí? Pablo les explica en el libro de Gálatas que no es así, que la justificación es solamente por la fe, como igual Pablo explica en el libro de los Efesios, y por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Cuando entendemos esta parte, pues entendemos que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Sino que más bien es por medio de la fe en Cristo Jesús. En el contexto de Gálatas, esto es lo que pasa. El propósito de Gálatas, espero que lo podamos ver mejor, era apartar a los Gálatas de los judaizantes y volverlos a la verdad. Pablo es muy fuerte al escribir los Gálatas porque él empieza diciendo que ninguno que predica un evangelio, perdón, que aquel que predica un evangelio diferente al que han recibido sea anatema. Es muy fuerte Pablo. Empieza también diciendo que cómo es que se apartaron de la verdad. Y es precisamente porque tanto él estaba haciendo su trabajo como también los judíos,
por querer figurar y tener esta imagen de judío que era muy importante según en ese tiempo, religioso más que nada, muchas veces maltrataban a los mismos ciudadanos de Galacia, ¿no? Y les enseñaban que debían guardar la ley para ser aceptados por Dios. Incluso en el libro de Gálatas, Pablo tiene una discusión con Pedro porque aún siendo Pedro apóstol, se dejó influenciar por los judíos que querían judaizar a los gentiles. Y Pablo les dice a Pedro que si él siendo judío vive como gentil, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo empieza a explicar que el que es gentil pero ha creído en Jesús es salvo. No tiene necesidad de cumplir ciertos ritos o ciertas prácticas como la circuncisión, como guardar el sábado, como cosas que tenían que hacer los judíos en ese tiempo para ser aceptados o más bien por su religión, ¿no? Que eso quedó en el antiguo pacto. No, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Les agradezco mucho por su atención, les agradezco mucho porque estén viendo este video y vamos a estar observando el siguiente video y espero que se sigan conectando. Si viste este video hasta este momento, te voy a pedir que dejes tu like y también escribas un comentario, ¿sí? El que sea. Y voy a estar muy contento después de seguir haciéndote contenido para tus clases de VE. Gracias hermano, gracias hermana por estar visualizando y escuchando este audio, este video. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Amén.